El misterioso incidente del paso de Dyatlov es uno de los casos sin resolver más intrigantes de la historia. En 1959, un grupo de 9 jóvenes excursionistas soviéticos murió en circunstancias muy extrañas mientras acampaban en los montes Urales, en Rusia. Estaban liderados por Igor Dyatlov y el grupo estaba formado por 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de Ural. Partieron el 27 de enero de 1959 hacia el monte Otorten, pero nunca regresaron. Y cuando no se presentaron en la fecha acordada, pues cundió la alarma, se organizaron equipos de búsqueda y finalmente se encontraron los cuerpos semidesnudos y con heridas muy extrañas. Todo esto ocurrió, el hallazgo de los cuerpos, entre el 26 de febrero y el 4 de mayo de ese año, de 1959. ¿Qué sucedió? Nadie lo sabe. Se han aportado un montón de teorías. Una avalancha, un ataque de yetis, ovnis, secretos militares. Pero lo cierto es que más de 60 años después no hay una explicación definitiva de por qué y cómo murieron estos jóvenes. Es uno de los grandes enigmas de la Unión Soviética, y cuando se trata de grandes enigmas de la Unión Soviética, pues ¿a quién llamamos? Pues a la única que se puede llamar, a Mercedes Pullman. Mercedes, bienvenida a Días Extraños. Muchas gracias. Me encanta pasar por los días extraños. Mira que son extraños, muchas veces, la mayoría de ellos. Sí, ahora hay muchos días extraños, pero en la Unión Soviética sí que lo sabía también, ¿eh? Sí, muchísimos. Y además este caso es, yo creo, uno de los más enigmáticos que hay en la Unión Soviética. Pero yo ya tengo teoría que después hablaré de ella, porque yo sé por qué no se puede resolver. Uh-huh. O sea, es mi conclusión al final del caso. Porque yo este caso investigo yo no sé cuántos años. O sea, tengo carpetas y caso Dyatlov. Entonces, claro, también me ayuda a seguir la televisión rusa, porque siguen saliendo programas de la investigación de este caso, porque es muy llamativo. Claro, tú llevas muchos años investigando este caso, y a mí me gustaría saber cómo empezó todo esto. En tu caso, quiero decir, ¿cómo te enteraste tú por primera vez? ¿Cómo llegó esta historia a tu conocimiento? Fíjate, llegó en España, ya estando yo en España, porque allí realmente no, en la Unión Soviética no había mucha difusión. Bueno, han muerto turistas en los montes de Ural, pues bueno, mueren muchos turistas. De hecho, fíjate, este no es el único caso. Habían varios casos en años diferentes, y si aquí faltó solo a Ludmila los glóbulos oculares, había un grupo de 10 personas que faltaban, o sea, sus cuencos de ojos estaban vacíos. Entonces dices, esto ya es raro. Entonces, claro, como en la Unión Soviética no se habló mucho, solo vivieron este desastre más o menos los parientes de turistas, pues pasó totalmente desapercibido. Y aquí cuando empecé a ver, entonces claro, vi que hay una fundación de las víctimas de paso de Dyatlov, y ya empecé a ir investigando y leyendo y mirando, y claro, he visto 70 hipótesis sobre la muerte de los chicos. O sea, 70, ¿sabes? El Yeti es más como evidente, o un ovni. Habían ya hipótesis disparatadas, cada uno con su hipótesis, y claro, dice, bueno, pero claro, la verdad, yo creo que tampoco vamos a llegar nunca, yo creo, vamos a saber la verdad. Y después lo explico el porqué. Vale, lo estás cebando para que la gente se mantenga en vilo, me parece muy bien. Pero antes quería preguntarte por una serie de cosas y circunstancias de este caso. Yo creo que es un caso tan tremendo y tan atractivo, entre comillas, para el público, no solo por el misterio y por las mutilaciones que han sufrido los cadáveres y por el montón de cosas y de hilos sueltos que tiene, sino también por las fotografías, porque quedaron esas fotografías de aquellos 9 jóvenes, alegres, sonrientes, deportistas. Eran en principio 10, pero uno tuvo que volver al campamento base,
Y nada hacía presagiar por esas fotografías que eran de eso, de un grupo de jóvenes que disfrutaban de su pasión por el deporte y por la naturaleza. Nada hacía presagiar una tragedia. ¿Hay algo que se nos ha escapado en esas fotografías? ¿Hay algo que pudiera ser relevante y que a primera vista pues pasa desapercibido? A ver, cuando ves las fotografías ves a todos felices, pero tú piensas que a la mitad del grupo trabajaba para la KGB. Entonces, ellos trabajaban en unas fábricas de alto secreto, entonces estaban siempre vigilados por la KGB. Después de Zolotaryov, el chico más mayor del grupo ha dicho a sus estudiantes, que era profesor de educación física, que él de este viaje volverá famoso en todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, yo creo que la mayoría de los chicos sabían por qué iban a este viaje. Porque fíjate, porque en la Unión Soviética, cuando tú ibas a hacer una excursión de estas, en club deportivo tú tenías que presentar la ruta de viaje, de dónde van a parar, cómo van a seguir, etcétera. En este viaje no había ruta, porque cuando empezó la búsqueda no había ruta. Entonces, como han dicho que este viaje van a dedicar al Congreso de Politburo, me parece que era el 25 o 22, no me acuerdo ahora. Entonces, claro, ni se prestó la atención, pero ya allí llama mucho la atención que no había ruta por donde buscar. Y también había, cuando ya empecé a investigar un poco más profundo, todos del pueblo sabían que va a haber ventisca y han dicho a Igor Dyatlov, no os vayáis, es peligroso. Y Dyatlov contestó, tenemos que ir. Vaya. Sí, entonces es como algo estaba programado. Tenían que salir, mal tiempo, buen tiempo, tenían que salir. Y salieron este día, claro. Tú has tenido una ventaja que el resto de los investigadores aquí en España no hemos tenido, que es encontrar información en las fuentes primarias, en los documentos originales en ruso. ¿Qué cosas diferentes a las versiones que se cuentan en Europa o en América has podido encontrar en esos documentos realmente originales? Claro, ahí fue mi salto, ¿sabes? Y yo cuando le vi, digo, esta es la mía. Por fin veo un rayo de luz. Porque mira, un famoso escritor de Tyumen, Oleg Arkhipov, que ya después hablé con él, él tiene una nota de un fiscal que se llamaba Tempalov, dirigida a investigador Karataev, donde él escribe que se va a hacer luz durante 2-3 días por un caso penal de la muerte del grupo de turistas. Entonces, claro, sabemos que la fecha oficial de la búsqueda empezó el 16 de febrero. Y la nota está, el 26 de febrero. Y la nota está fichada 15 de febrero. 15. O sea, el 15 de febrero ya se sabía que el grupo estaba muerto. Entonces, claro, esta nota yo hablé también con el escritor porque claro, digo, oye, ¿puedo usar tu nota? Porque me gustaría escribir. Y el hombre me preguntó, ¿cuál es tu versión del caso? Y yo le he dicho cuál es mi versión del caso y me dio permiso de utilizar. Supongo que si diría que es un Yeti o un ovni, me diría que no, o sea, que no puedo utilizar esta nota. Claro, después fiscales han dicho que, claro, esta nota pues es como, se ha equivocado de fecha. Yeah. Pero en esta nota aparece 3 veces la misma fecha, el 15 de febrero. Y dices, por favor, 3 veces equivocarse ya es como difícil. Pero no solamente este documento, también había un documento de la base militar que estaban mandando los grupos allí. Apareció como firma 14 de marzo, pero el 6 de febrero ya se mandaban militares ahí. Entonces, claro, empieza todo no cuadra nada. Y claro, fechas bailan totalmente. También además había abierto un caso, el mismo Tempalov abrió el 6 de febrero un caso donde interrogó al guardabosques de Siberia y después alguien, porque el 6 era escrito a mano y alguien puso un 2, que era 26, que empezó el caso 26. Entonces, claro, 3 coincidencias son muchas coincidencias, ¿no? Y 3 errores son muchos errores para equivocarse. Uh-huh. Como decíamos, hay un montón de cosas que no cuadran en ese caso y que son las que lo hacen misterioso.
las mutilaciones, el hecho de que los cadáveres fueran encontrados semidesnudos en un entorno sumamente frío, sumamente hostil, que les hubiese provocado la muerte por hipotermia, que las lonas de las tiendas de campaña estuvieran rasgadas desde dentro, desde el interior. De todos esos detalles, de todos esas cosas incongruentes, ¿cuál crees tú que es la más reveladora? ¿Cuál fue la que te dijo, aquí hay gato encerrado? Sí, es que, porque esto no aparece en muchos sitios, pero en la tienda de campaña han encontrado una linterna que funcionaba la pila. Entonces cuando tú estás 30 bajo cero, una pila, año 59, no aguantaría. O sea, no aguanta ahora ni Duralex, pues imagínate tú en extremos. También han encontrado una huella de una bota militar. Los chicos no llevaban botas. Y también había la petaca con alcohol. Los chicos no bebían. O sea, entonces, claro, ahí había especulaciones, pero la petaca era militar también. Entonces, claro, lo primero que piensas es que esta tienda de campaña estaba puesta ahí aposta. O sea, y como iban corriendo, se han olvidado cosas. De hecho, fíjate, en la tienda, lo que más me llamó la atención es que tenían una estufa llena de madera y salieron todos desnudos. 28 bajo cero, te lo aseguro, nadie se desnuda en la tienda sin encender el fuego. Pues estaba todo preparado, pero no se encendió el fuego. Y los chicos salieron medio desnudos. Entonces, claro, dices, no cuadra. O sea, no quitarían la ropa en ningún momento. Y claro, para mí, esto yo creo que lo de la madera fue la primera, y después la primera pista, y después empecé a buscar las otras, y apareció la linterna, apareció también la información de que había 5 cámaras de fotos, y llegaron solo 4. Que Zalatarov llevaba 2 cámaras, entonces dices, ¿dónde está la quinta? ¿Qué tenía la quinta cámara? Entonces todas estas cosas, claro, empiezas a juntar, dices, bueno, a mí ya aquí no me cuadra nada. De hecho, han encontrado un lugar al lado del famoso cedro que estaba preparado para ponerlo en la tienda de campaña. Que esto sería lo lógico, que hicieran allí, porque estarían protegidos. Entonces, claro, todas cosas estas se juntan y dices, bueno, no vamos bien, por aquí no vamos bien. ¿Y por dónde vamos bien? ¿Cuál es para ti la teoría más plausible de lo que le sucedió a estos excursionistas? Sí, mira, yo le he visto varios programas de investigadores rusos modernos. De hecho, hay, ¿sabes? La gente rica que paga estas investigaciones porque quiere saber. Y fue el equipo de Komsomolskaya Pravda. Fueron con motos de nieve, fueron con las raquetas esas para andar por nieve. Se rompían las motos, se caían en la nieve hasta el pecho. Y claro, y decían, en un estado normal esto es imposible hacerlo. Dice, nosotros llevamos maquinaria, llevamos lo que sea y esto es imposible hacerlo. De hecho, una corresponsal de este periódico salió, quería hacer la ruta hasta Cedro, donde encontraron a los chicos medio desnuda, y en 50 metros tenían que recogerla y hacer la terapia contra la hipotermia. Caramba. O sea, que imposible que llegase 1 kilómetro desnudo en su estado. Entonces, claro, lo primero también, claro, cuando ves todo esto, yo empecé a ver las investigaciones forenses. Porque esto es, yo creo que, ¿sabes? Porque allí los cuerpos también, yo diría que hablan. Primero, asignan el caso a un forense que trabajaba 2 años. O sea, es como que, nada, vas a decir lo que hay que decir. Sí. Les trajeron un barril de 10 litros para que cada vez que toquen los cadáveres, que se bañasen en el alcohol. Estaba lleno de alcohol. ¿Por qué? Porque no sabían con lo que están tratando realmente. Entonces, claro, después no cuadran, por ejemplo, los cardinales del cuerpo. No cuadran de cómo estaba la posición, no deberían, allí no estaban, estaban otras. Después cuando ves que tenían los cráneos rotos, que tenían costillas rotas. Entonces, claro, yo llegué a la conclusión que todo esto está escenificado. El 6 de febrero sabían que los chicos estaban muertos. Entonces, mi versión es que se llevaron los cuerpos.
Se llevaron los cuerpos a Sverdlovsk, allí lo investigaron, qué es lo que ha pasado, y realmente no esperaban que este caso tenga este alcance, porque han escrito hasta Khrushchev. Entonces, claro, tenían que hacer algo al respecto, porque todos los chicos eran de la misma universidad, vivían en el mismo pueblo, entonces era muy difícil de engañar a la gente. De hecho, cuando pasó que tenían en los cuerpos, en la ropa, la radioactividad, cuando aparecen estas cosas, enseguida se pone top secret. Entonces, si hay un documento en un caso que expone el grifo secreto, todo el caso es secreto. Y hasta 1974 era secreto. Cuando desclasificaron y le dieron a la fundación de Dyatlov, después esto empezó a pasar de mano en mano. Alguien podía quedarse con los papeles, porque claro, era como un poco, ¿sabes? Entonces, claro, faltan muchos papeles, muchísimos. Entonces, si quieres, yo te sigo diciendo. Sí, sígueme diciendo porque el relato es apasionante. Desde luego, lo primero a lo que hemos llegado a la conclusión es que, y eso efectivamente en cualquier autopsia es determinante, la lividez cadavérica, que es cuando un cadáver pues está en una determinada posición por la pura fuerza de la gravedad, la sangre y otros fluidos tienden a irse hacia el fondo, con lo cual genera un gigantesco hematoma en esa zona. Resulta que no estaba en la posición que debía estar, lo cual efectivamente indica que ahí hubo algún tipo de manipulación y de ocultamiento. ¿Pero de ocultamiento de qué, Mercedes? Claro, entonces yo he pensado, iba yo hacia el trabajo y pensando en cosas de mujeres, y me he acordado que había un círculo enorme al lado de Cedro, que se ha quedado como congelado. Y yo decía, ¿qué puede hacer el círculo? ¿Qué puede hacer el círculo? Y de repente entendí, las hélices de helicóptero. Había un helicóptero ahí. No había huellas que se posó en la tierra. Entonces digo, cuando tenían que escenificar, o sea, unos podían colocar la tienda de campaña corriendo y deprisa, y a otros tenían que bajar hasta el Cedro. No sé quién tuvo esta genial idea. Pero claro, como en este lugar siempre hay ventisca, el helicóptero no pudo bajar. Entonces lo tiraron desde el helicóptero. Bajaron a la distancia lo más cerca posible de la tierra y lo tiraron, porque solo los 3 cadáveres tenían heridas graves. Y claro, allí esta zona tiene muchos pedruscos. Entonces, claro, al caer o al nieve, el hielo, han tenido estos traumas. Y entonces se fueron. Y claro, este círculo, ¿sabes? Se quedó. De hecho, fíjate, este lugar han cerrado, han prohibido pasar ahí durante 3 años. O sea, han recogido todo hasta el último detalle para no dejar nada. Entonces, claro, ¿y qué podía ser? ¿Por qué Zolotaryov pensaba que va a ser famoso? ¿Por qué los chicos tenían que salir? Porque tenían una operación. Y mi conclusión es que estaban probando las sustancias psicotrópicas. Entonces, ¿qué pasa? Esto le dio fuerzas para avanzar en toda su ruta. Y yo creo que la prueba se les salió mal. Pasó algo y puede ser que simplemente se han muerto. Y como se lo han llevado a Sverdlovsk después a revisar los cadáveres y después a devolver, pues supongo que, ¿sabes? O sea, no tenían otra manera de hacerlo, porque tenían que averiguar de que han muerto. Y claro, ¿y tú qué crees? ¿Por qué no está desclasificado todo el caso? Pues yo creo que porque las sustancias siguen funcionando. Es decir, básicamente lo que nos estás diciendo es que en la Unión Soviética, en aquella época, se estaba llevando a cabo un experimento paralelo a lo que hacía la CIA en Estados Unidos con el proyecto MKUltra, experimentación en control mental con alucinógenos. Claro. Y porque, ¿sabes? Porque también me llamó la atención que otros grupos que pasó lo mismo, o sea, se quedaron estos casos tapados. Nadie habló de ellos, porque era el mismo experimento. Y tú piensas que ya en 1947 se ha creado en la Unión Soviética un departamento del Ministerio de Sanidad que se ocupaba del estudio de efectos y consecuencias de radioactividad en el cuerpo humano.
O sea, esto ya en 47. Ya también estaban estudiando los efectos de mescalina, de gases y todo. Entonces, claro, todo esto iba trabajando. Era una maquinaria muy grande. Y tú piensas que a los chicos dicen, vais a volver héroes, vamos a hacer pues experimento, que vais a llegar y vais a enseñar que podemos convertir a una persona en un superhombre, pues se fueron encantados. Porque claro, héroe en la gloria de su patria. Claro, ¿cómo van a negar? Y van encantados. Uh-huh. Caramba, esta es una de las hipótesis y como hemos dicho, tú has recopilado, decías, más de 60 diferentes. Sí. Avalanchas, ovnis, Bueno, avalancha se descarta por eso te iba a preguntar, de todas esas, ¿cuáles son las que diríamos, oye, no, esta no puede ser ni de coña? Avalancha no, es imposible porque es que ningún deportista experimentado pondría ahí. Y además, se caería avalancha, se borraría toda la tienda, no dejaría nada. Simplemente que cuando la han encontrado, había un poco de nieve por las ventiscas que el aire corre. Pero realmente, a ver, científicos, geólogos fueron y han dicho que podía haber pasado la avalancha. Lo que pasa es que no les cuadraba nada. Y todo lo que decían, que la avalancha llevaría toda la tienda, ¿vale? Lo de ovnis. Sí que había un lanzamiento en Baikonur. De hecho, esta zona, porque cuando yo empecé a investigar el caso, mi hipótesis preferida era esta. En esta zona hay lanzamientos de cohetes. Entonces tú sabes que los cohetes van perdiendo las fases. Tienen 3 fases y para llegar pues se queda una. Entonces estas fases caían en estos montes. ¿Por qué? Porque había poca población. Entonces, claro, caían ahí, después iban los militares a recoger los restos caídos. Y entonces todo se quedaba bien. Entonces, claro, mi hipótesis era esa. Digo, pues supongo que han estado pues en un lugar equivocado, el día equivocado. Lo que pasa es que el lanzamiento ya fue en marzo, no en febrero. Entonces sí, la gente, los testigos dicen que habían luces, sí habían luces. Pero claro, allí las fechas otra vez bailan. De hecho, hay un lanzamiento reconocido, o sea, que sí, que se lanzó. Pero eso lo de los Mansi, imposible. Imposible porque los Mansi no pueden matar si no es por la necesidad. Es un pueblo muy pacífico. De hecho, hasta cazan poco porque tienen sus ciervos y están alimentándose pues de bayas, o sea, era imposible. Y cuando empezó la búsqueda, los 2 cazadores que conocían muy bien el bosque se ofrecieron voluntarios ahí. Por eso es imposible. También habían hipótesis que es como si fuera una tormenta de hielo que provoca la enfermedad del norte, que se llama Mriachine, que la gente pierde la cabeza. Pero con Mriachine, porque después también investigué lo de Mriachine, me encanta esta enfermedad, súper interesante. O sea, a la KGB le encantaba investigar esta enfermedad. Pero suelen, cuando tienen este efecto en Polo Norte o en Siberia y más al norte, todo el grupo casi hace los mismos movimientos y las mismas acciones. Entonces, claro, ellos hacían cosas diferentes. Y ya te digo, o sea, no podían correr desnudos hasta hacerlo. Es que es imposible. Entonces todo es... Y claro, habían Yeti, a ver, que sí, que en Rusia hay Yeti, vale, pero no es como pensamos nosotros. Se da la circunstancia de que tú además eres antropóloga, entonces quería preguntarte, todas estas historias, todas estas leyendas de el Yeti, ¿tú qué opinas de ellas? Mira, yo tengo un vídeo en mi canal donde explico como antropóloga por qué es imposible que el Yeti existan. Pero, claro, ya me picó la curiosidad y empecé a investigar qué pasaba en la Unión Soviética con Yeti. Pues resulta que sí, hasta han capturado a los Yeti en el monte Pamir. Entonces, claro, yo creo que es un primate y ahora hasta están investigando los científicos y están diciendo que es una especie de neandertal que sobrevivió. Vaya.
Por ejemplo, había en Abjasia, había una mujer de Nieves que se llamaba Zana, le han atrapado. Le han, primero lo capturó un príncipe, después regaló a su amigo conde. Y ahí realmente, la mujer vivió en una cueva que ella cavó ella misma. La gente de la aldea disfrutó sexualmente con ella. Su primer hijo ella llevó al riachuelo helado y empezó a bañar a muerto. Segundo hijo pasó lo mismo. Entonces después, cuando empezó a parir, ya el duque le quitaba a los niños. Y han sobrevivido 4 hijos de la mujer Yeti. Y uno de ellos después tuvo una hija. De hecho, ahora estoy con esta investigación, me parece fascinante. Y claro, los científicos lo que dicen, el hijo de esta mujer Yeti murió. Y un doctor en medicina y zoocriptólogo ha conseguido abrir la tumba y está con la calavera. Y calavera no es humana. O sea, dista mucho. Entonces, claro, yo empecé a investigar. En 47 también en Palmira han encontrado Yeti. Y lo curioso que Igor Dyatlov era muy farofo de Yeti. Sí, entonces había una versión que él, como le gustaban tanto los Yeti, obligó al grupo a poner la tienda de campaña ahí por si venía uno. Porque se ponían donde el resguardo, allí no llegaría el Yeti. Y sabía, se ponen en un lugar donde Yeti no espera, entonces podía aparecer. Es una de las hipótesis. Y entonces parece ser que de esta hipótesis afirma que al final llegó el Yeti. Y entonces ellos salieron todos asustados. Pero claro, si fuera el Yeti, también se quedarían las huellas, claro, como lo de los chicos. Pero no se quedó nada. A propósito de Yeti, ¿sabes que están investigando todos los ADN, todo de esta mujer y todo? Están llegando a la conclusión que los Yetis se comunicaban telepáticamente. No me digas. Sí, por los cuencos de los ojos y por no sé de construcción, dice, esos se tienen que, porque la mujer esta no aprendió a hablar. Entonces dicen, no tenían poder de habla, pero sí se comunicaban telepáticamente, por eso es tan difícil de verlos, porque se avisan. Entonces, ¿sabes? Y estoy ahí, a ver qué pues sale, sí, a ver qué sale. Lo contarás. Sí. Quería preguntar, a mí, por lo poco que he estudiado el caso de Dyatlov, hay una cosa que me llama mucho la atención, que son las mutilaciones de los cadáveres. Porque me recuerdan mucho a los casos de mutilación de ganado en Estados Unidos. Sí. Se retiran tejidos blandos como lengua, como ojos, que además son bastante buenos para obtener muestras de tejidos en los que ha quedado algún resto químico, por ejemplo. ¿Tú crees que eso podría ser una gran pista? Sí, no, además, claro, no te comenté que en uno de los documentos, buscando, encontré que los ojos y lengua de Ludmila fueron cortados post-mortem. Ajá. O sea, no, porque no tenía, porque dicen, explica un forense, que se le cortasen en vida, la sangre se iría a pulmones, y pulmones de Ludmila no tenían sangre. Entonces, este forense afirma que esto fue post-mortem, y además los cuencos de los ojos estaban muy limpios, estaban extraídos quirúrgicamente. Porque la versión esa que podían comer los roedores, los tejidos blancos, es verdad que hay muchos riachuelos ahí pequeños, y que se podía con el deshielo irse, porque claro, esto de cadáveres han encontrado ya en mayo, y en marzo pararon porque no podían por las tempestades. Entonces, eso se extrajo para investigar qué era. De hecho, cuando ya en la búsqueda oficial se entregaron los cadáveres y se han sacado hígados, riñones, se han sacado todo para mandar a la analítica. Se fue a Sverdlovsk de ahí a Moscú y nunca volvió. No hay analítica de sus órganos, no hay nada. Hay solamente una acta que se mandan los órganos y no hay nada más.
O sea, no han devuelto. Entonces, claro, tenían que investigar los tiquitos blancos. Tenían que investigar, pues, qué efecto supongo que hace de lo que han probado. Entonces, claro, todo me lleva solo a una conclusión, ¿sabes? O sea, podía ser lo que sea, pero a mí siempre me lleva a lo mismo ya. Puede ser que es el sesgo. Sí, ya puede mío, ser, pero es una conclusión muy razonable. Pero bueno, entonces, claro, y por eso, y ya cuando encontré el caso, que cuando faltaban 10 ojos a las personas, además hay una leyenda muy... Hay una leyenda muy famosa de los 9 Mansi, porque sabes que Khalachkal le llaman el Monte de los Muertos. Entonces, ¿por qué le llaman el Monte de los Muertos? Porque vino el diluvio, cuenta la leyenda que vino el diluvio y empezaron a morir los Mansi. Y quedaron 9 personas. Ellos subieron a la cima de Khalachkal y el agua estaba subiendo. Entonces muchos murieron y solo se quedaron. De ellos solo había una mujer. Y cuando subió el agua y muchos murieron, se quedó un hombre y una mujer. Entonces cuando ya bajó el agua, ellos procrearon otra vez a los Mansi. Entonces por esto, para los Mansi, es una montaña sagrada que, donde habitan los dioses, y dicen que es montaña de la muerte, que no tiene que ir la gente ahí. Entonces, claro, y parece que como que se cumplió, que al principio eran 10 personas y al final eran 9. Como los 9 Mansi, ¿sabes? Y había también otro caso también, o sea, ya cuando empiezan a juntar, habían más muertes en este monte y que llegaban a 9. Había geólogos con pilotos de helicóptero que sumaban 9, pero claro, eso ya es, ¿sabes? Erizar mucho el erizo, pero llama la atención, lo de los 9 Mansi. Mercedes, ¿algún día llegaremos a saber qué es lo que ocurrió realmente? Sí, a ver, cuando dejan de usar la sustancia, entonces puede ser, ¿sabes? Es como el Novichok. Novichok, cuando descubrieron la mitad de la fórmula, que no es ni la auténtica ni la completa, ahora todos saben cómo se compone Novichok. Entonces yo creo cuando dejarán de usar esto, porque yo sigo pensando que siguen usando, porque tú piensas que habían bases militares especiales donde entrenaban a los psíquicos, donde usaban las sustancias, y por todo esto pasaban, y después pasaban a la KGB y a la gente que ahora está en FSB. O sea, no ha cambiado gran cosa. Entonces saben usar estas cosas, y yo creo que cuando ya no les interesa, supongo que abrirán. Pero de todas maneras en Rusia no hay una ley que te puede desclasificar. O sea, puede quedarse ahí para siempre. Lo único que, claro, la fundación del grupo de Dyatlov está pendiente. Pero, y por supuesto, ellos, por ejemplo, niegan las avalanchas, ellos niegan la mayoría de los casos. Y saben que pasó algo, pero no pueden navegar, porque además cuando enterraban a los chicos, los ataúdes estaban cerrados. No se pudieron despedir de ellos. No se han visto los cadáveres, los padres. Entonces, claro, todo esto... En fin, pues si os interesan estos temas de la Unión Soviética, yo simplemente quiero recomendaros el último libro de Mercedes, Los experimentos más extraños del KGB, que si esto os ha llenado de inquietud y os ha llenado de misterio, pues echadle un vistazo a ese libro que no os va a defraudar, os lo aseguro. Mercedes Pullman, como siempre, muchísimas gracias por traernos tu conocimiento a Días Extraños. Gracias a ti, Santi, yo encantada, como siempre. Aquí siempre me tienes.